Bueno, son Bien, muy todos buenos tuyos. días para todos. Espero se encuentren bien, chicos. Hoy vamos a socializar entonces esas 25 preguntas allí de lectura crítica, ¿cierto? Donde tuvieron todos los que están presentes la oportunidad de hojear los textos que de la prueba semana. Entonces empezamos haciendo también como un repaso a la vez, ¿no? Vamos recordando un poco el texto y, y así mismo vamos repasando quizás esas nociones de literatura o de lengua castellana que debemos tener un poco claras para poder abordar un poco las partes conceptuales y competitivas pues que se requieren este tipo de textos. Listo. Entonces, allí en la pantalla de su teléfono o su computadora estamos observando básicamente un primer texto titulado La épica y la novela. Recordemos que en este texto básicamente lo que hace Padilla, ¿cierto? Que es el autor, eh, ¿cierto? El autor de este texto, es que nos recrea un poco cómo se entreteje la literatura clásica griega, y es donde él viene y toma como ejemplo a Homero, hace alusión también de cómo se configura el Renacimiento luego del periodo medieval, quizás también en la península ibérica. Entonces, es lo que hace que es una configuración de cómo se maneja el género narrativo como la épica, pero también qué rasgo comparte la épica con la novela. En este caso, el surgimiento de la novela moderna con el Quijote de la Mancha, ¿cierto? Que es como la Biblia de la literatura española. Quizás entonces lo que hace Padilla aquí en este texto para abarcar un poco todo el contenido de él, Padilla busca es hacer ese contraste además, ¿cierto? Cómo se plantea la épica y la función de los dioses, de los semidioses, de los Raxoda, ¿cierto? En las narraciones, en la literatura. No obstante, también hace un planteamiento de un periodo de tiempo que se dio luego de la muerte de Alejandro Magno, que es el helenismo, ¿cierto? Que fue ese periodo un periodo de historia y de exaltación de la cultura griega, que se dio por allá durante el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo que apunta un poco Padilla aquí, hablarnos un poco cómo se configura la función, además del hombre, en relación con la de los dioses, pero cómo la literatura y en especial la épica, el primer género literario, género narrativo, hace uso de este contexto cultural e ideológico que se daba en la antigua Grecia, cómo luego fue llevado a la novela, ¿cierto? Entonces esto como que es básicamente allí lo que se plantea en este texto. Pero vamos a hacer una única lectura para luego irnos a abarcar a cada una de esas preguntas que nacen del texto. Entonces, lo que quería que tuvieran allí claro es primero el concepto de literatura básicamente griega, que son nociones que vemos nosotros en un décimo grado, pero también que la iniciamos en décimo grado cuando estamos viendo todo lo que es el Renacimiento o el siglo de oro español, que comprende lo que es el barroco, 15 al 17, quizás. Entonces, como en ese periodo de tiempo surgen estos movimientos culturales, artísticos, literarios, filosóficos además. Bien, eh, según George Lukács, autor de la teoría de la novela, solo los poemas homéricos, o sea, los poemas de Homero, escritor de literatura clásica griega, son épica en sentido estricto, o sea, comparten la función de este género narrativo como es la Odisea, como es la Ilíada de Homero, ¿no? En ellos las divinidades, ojo, que gobiernan el mundo, cuando me están hablando de divinidades, nos hablan entonces de los dioses, quizás también semidioses, que se adoraban ahí en la cultura griega, y rigen los destinos humanos. Se ponen cerca de los hombres como el padre respecto del niño, y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, de ese recorrido, esa odisea que pasa o que debe pasar el héroe, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. Entonces miren cómo me empiezan a plantear de manera inmediata un poco el contexto, ¿cierto?, de la Odisea y además de la Ilíada. El mundo es ancho y está lleno de peligros y, sin embargo, es como la casa propia.
pues hombres y dioses están en comunión. Entonces, lo que hace Padilla es que luego nos contrasta, y además hace un uso de, de una metáfora lingüística, en este caso antropomórfica, dentro del texto, ¿no? Entonces nos dice, ¿cuál es esa relación del hombre y de los dioses? Como casi, o una casi comunión, ¿cierto? Homero nos revela la perfección del helenismo, de ese periodo de tiempo que les comentaba, luego de la muerte de Alejandro Magno, que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres sin sentido, autores y lectores de novela. Entonces miren cómo hace, y miren lo que plantea Padilla de manera magnífica, diría yo, trascendental en este primer párrafo, y al que nos toma a nosotros como lectores contemporáneos o de la posmodernidad, de esos lectores que a veces consumimos este tipo de textos épicos griegos, pero quizás no entendemos la función del mundo, la función filosófica, además que plantea Homero o que plantean los escritores de literatura universal y representantes de la literatura griega en sus narrativas o en sus poemarios como tal. La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental. La desdivinización, sin divinización, del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. Ahora, me están hablando de modernidad, me están hablando de este periodo de tiempo, de la hora, donde ustedes, donde todos los que estamos aquí conectados hacemos parte. De acuerdo con Milán, la desdivinización, que no debe confundirse con el ateísmo, los que no creen en algo, ¿cierto? Designa la situación en la que el individuo, ego que piensa, ojo, me están haciendo una referencia o me están dando, digamos que una ejemplificación del hombre de hoy, del hombre moderno, egoísta. Sí, un egoísta que piensa, pero que además no comparte o no acepta la existencia de algo, quizás de fenómenos sobrenaturales, o no acepta de manera inmediata pues que existe algo sobrenatural que gobierna el mundo o que te permita a ti pues lograr las cosas o construir un sentido, digamos, un punto de vista frente a algo, ¿no? Reemplaza a Dios como fundamento de todo. Entonces miren cómo de manera inmediata, además se da como ese, se adjudica esa expresión adjetival, ego que piensa al hombre de hoy, a ese hombre que quizás no cree que reemplaza a Dios sobre todas las cosas, que en realidad no tiene, o digamos que niega la existencia de ese ser sobrenatural en el que la mayoría de sujetos hoy por hoy en la modernidad creen, ¿no? Y se creía en la antigua Grecia. En este contexto tiene su génesis el género novelesco, la novela, ¿cierto? El género narrativo, con la obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, la obra inédita de la lengua castellana. Don Quijote se encuentra en el vértice, o sea, entre o en mitad de la épica y de la novela, porque lo que se plantea en el Quijote de la Mancha es lo que hace el Quijote básicamente es relacionarnos los dos contextos y los dos géneros literarios. Hace una fusión entre lo épico, ¿cierto? Y la función misma de la nueva novela moderna. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo. Los gigantes no son más que molinos y el abismo que separa al hombre de los dioses ya no será superado. Vamos a terminar aquí. Solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez con las obras de Flaubert y Dostoyevsky. El triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa y las prácticas del capitalismo salvaje tras la Revolución Industrial agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental, hasta el punto que la filosofía, en la pluma de Nietzsche, filósofo alemán, predicó la muerte de Dios. La novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino explorando la psiquis humana. Entonces entra la filosofía en el siglo XIX a emanar las formas narrativas y aquí fusiona lo que es Flaubert y Dostoyevsky, representantes de la literatura universal, ¿cierto? Y cómo hacen el juego entre la filosofía quizás y también entre el uso de ese contexto de la divinidad y ponen en función entonces quizás la duda de que la existencia de Dios, pero también cómo el hombre se consolida como un sujeto pseudopensante.
¿En qué consiste? Nos dicen aquí que es un individuo, entonces se plantean preguntas. ¿En qué consiste la identidad del hombre de hoy? Y es lo que manejan estos escritores como Flaubert y Dostoyevsky. Y lo renueva nuevamente Nietzsche, filósofo. Las novelas modernas buscan una respuesta a estas preguntas, la función del individuo. En esta estética, en la estética, o sea, en la forma en que es contada, en la forma en cómo usa el lenguaje quizás también, y lo fusiona Dostoyevsky, el más importante entre los novelistas modernos, el hombre se define por su visión del mundo. Ojo a eso. Entonces miren que en estos primeros párrafos del texto lo que hace Padilla o Iván Padilla, ¿cierto? Es hacernos como ese contraste entre cómo se ha venido evolucionando quizás las narrativas y la función del ser divino y de la existencia de algo, pero también cómo el hombre ha construido su propio concepto de la divinidad. Y hoy por hoy, ¿por qué tenemos una crisis ética entre esa divinidad? Algunos creerán, otros no, pero todo también depende de toda esa ciencia humana o de esa ciencia humana esencial que nació también en la antigua Grecia como la filosofía. Entonces, hasta allí vamos bien, sí o no. Recuerden que es que uno debe abarcar primero el texto y lo que estamos haciendo aquí es una contextualización, ¿no? Para que tengamos cositas claras que quizás de pronto olvidamos o no recordamos, entonces para que quede bien, bien explícito esto que se plantea en el texto de carácter argumentativo, porque básicamente esto es un análisis de Iván Pinilla, perdón. En la novela contemporánea el hombre se define por su discurso, o sea, en la novela de hoy, de la hora, siglo XXI. Una novela, una nueva conciencia del lenguaje, entendido como constructor de realidad y no como simple medio de comunicación. Condujo a autores como Hamed Joyce y Virginia Woolf a buscar en el flujo de la conciencia individual una respuesta a la pregunta por esa identidad individual, la identidad del hombre contemporáneo, del hombre de hoy. Así pues, el héroe de nuestros días no comprende, como Odiseo, que era el héroe en la antigua Grecia y en la novela que planteaba también Homero, una aventura que lo lleva por el mundo al encuentro de su destino, sino que realiza un viaje interior en busca de sí mismo y de un sentido de su existencia. En este caso, en las novelas contemporáneas, y es lo que plasma Virginia Woolf y Hamed Joyce, lo que hace es que en el camino del héroe, como decía también los antropólogos, planteaban una vez que en el camino del héroe, pues este debe contemplar su autodescubrimiento, conocerse a sí mismo. Y hoy en la literatura contemporánea y en la novela contemporánea, eso es lo que se está manejando o lo que manejan hoy por hoy los escritores, ¿no? Bien. Listo. Épica y novela son, en este sentido, manifestaciones de la relación particular, ojo, de la antigüedad, de lo que se vivió en la antigua Grecia y la modernidad. Miren entonces cómo finaliza Pinilla con esta afirmación. Épica y novela, que son dos géneros literarios, además, ¿cierto? Son, en este sentido, manifestaciones de esa relación particular de lo que se dio en la antigua Grecia y lo que hoy se ha mantenido de esa antigüedad en la modernidad. O sea, digamos que todas esas, yo diría todos esos caminos, ¿cierto? O teorías que aún se han mantenido, pero que han sido además llevadas al contexto, ¿cierto? Y fusionadas, obviamente, según la necesidad de cada periodo de tiempo. Bien, entonces, claro, hasta allí, entonces vámonos con una primera pregunta. Yo habilito encuesta para que nuevamente los que están conectados tengan la oportunidad pues de participar, de recordar, de darnos a conocer pues sus respuestas en el simulacro a la vez, ¿no? Vámonos con una primera pregunta. Miren lo que dice aquí, de este texto de épica y novela. Del primer párrafo, ojo, entonces debemos volver a analizar el primer párrafo. Del texto anterior, se puede deducir, podemos extraer, ¿cierto? De él, que la perfección del helenismo consiste en. Entonces miren que tenemos una pregunta explícita. Nos están, básicamente, lo que busca este tipo de preguntas es que nosotros tengamos esa capacidad de deducir o de extraer un concepto, ese concepto que se plantea en el primer párrafo frente al helenismo, a este periodo de tiempo que se dio allá en la antigua Grecia. Entonces, vámonos al primer párrafo nuevamente
Y los invito, a ver si puedo anotar aquí con esto en rojo. Los invito a analizar esta última afirmación del primer párrafo, que dice: el mundo es ancho y está lleno de peligros, y sin embargo, es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo, que resulta impensable para nosotros los lectores, hombres modernos, hombres contemporáneos, que no tenemos sentido, autores y lectores de novela. Entonces, miren lo que plantea Homero frente a la percepción del helenismo. Esa respuesta está explícita. ¿Y dónde se encuentra? Miren que aquí se lo estoy resaltando, además ubicándolo en la última afirmación o enunciado que comprende ese primer párrafo. Aquí, en esta parte, hallamos la respuesta para la primera pregunta. Entonces, vámonos para la primera pregunta. Profesor, Aquí. disculpe, ¿Sí? yo soy ¿Sí? Manuel Díaz. Y Dime, Manuel. en la primera línea del primer párrafo también nos dan entre comillas algo que nos Sí, ayuda con esta respuesta. claro, Manuel, lo que hacen allí es que de manera connotativa te brindan un inicio a la respuesta, pero tú consolidas la respuesta más, a grosso modo, diría yo, de manera inmediata, ¿cierto? También en la última afirmación, en ese último enunciado del primer párrafo. Pero entonces, así como dice Manuel, pues sí, allí nos dan un inicio, ¿cierto? Un sentido allí profundo de la respuesta. Entonces vamos a habilitar las opciones. Entonces, ¿en qué consiste esa perfección del helenismo? La belleza y la armonía de los poemas, ojo, la comunión, el sinsentido, la predeterminación del itinerario de los héroes. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a habilitar entonces, que hay un resultado que no se compartió. A ver, vamos a habilitar entonces a ver, la encuesta. Entonces creo que allí habilité la encuesta, a ver qué dicen ustedes, cuál sería la respuesta más acertada. Recuerden por favor, además, el texto, o en ese caso el primer párrafo, ¿vale? Allí está la respuesta. Entonces creo que está de más explícita, es muy sencilla. A ver qué nos dice. Nos quedan listos. A ver qué nos dicen, 64. Vamos, pocos han participado de la encuesta. Vamos participando, muchachos, para mirar a ver cómo nos fue. Y así cada uno desde casa se autoevalúa. Reconoce el proceso que hizo, ¿no? Bien. Listo, entonces se acabó el tiempo. Tenemos aquí que el 59% eligió la opción B, ¿cierto? El 24% la A y el 18% de los participantes en esta encuesta eligió la opción C. Listo. Entonces, miremos. Vamos a analizar cada una de las opciones de respuesta. No quiere. Listo, vamos a apagar los micrófonos, por favor. Si analizamos la opción A, la belleza y la armonía de los poemas homéricos, y si analizamos lo que plantea Homero en el primer párrafo, ¿cierto?, del helenismo, nos están dando cuenta de la construcción lírica, de la lírica que plantea Homero quizás en una de sus obras como la Odisea. Entonces allí, esa sería la opción que descartamos, que digamos que en este caso es la que va en contra de todo lo que se manifiesta en el texto, o en este caso en ese primer párrafo. Entonces, por ende, la A descartada. La A no sería la acción aceptada porque no es lo que manifiesta Homero frente al helenismo, a ese periodo de tiempo y cultural. La B, la comunión que existe entre hombres y dioses. Pues sí, porque es que de manera además literal nos los plantea Homero y nos dice que los dioses y los hombres se mantienen en comunión, y eso es lo que conlleva un poco hablar de la perfección del helenismo, ese periodo de tiempo que se dio en la antigua Grecia. Entonces allí la respuesta un poco más acertada sería la B. Pero miremos la C.
el sinsentido de la existencia para los griegos, de la existencia de quién. Entonces, allí la opción C no es acorde porque además no está completa. Sí podríamos hablar de un sinsentido, pero en este caso no es lo que plantea Homero de la perfección, sino es lo que se sigue planteando luego o después del primer párrafo. Y la de la predeterminación del itinerario de los dioses, no, eso no tiene nada que ver con lo que plantea Homero. Entonces la respuesta allí más acorde es la comunión, ¿cierto? Esa relación y además conexión, diría yo, ¿cierto? Entre la función del hombre y los dioses, la función del hombre y los dioses. Bien, vamos claros hasta allí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Recuerden que estamos hablando en este caso básicamente de literatura griega, de literatura de la antigua Grecia, ¿cierto? O literatura de la antigüedad, conocen otros pues por esos nombres, ¿no? Entonces, vámonos con una segunda pregunta. En esta segunda pregunta nos dicen, en el texto, las comillas se emplean para. Ojo, esta es una pregunta que nos invita a analizar un poco las funciones de los signos ortográficos. ¿Qué se entiende por signos ortográficos? Recuerden esas clasecitas de signos ortográficos. Comillas, en este caso hablamos de las comillas, hablamos del guión corto, el guión largo, del corchete, del paréntesis. Esos son signos ortográficos porque tienen una función dentro de un texto o dentro de una oración. Sí, varían además sus funciones. Listo. Entonces vamos a observar de manera rapidita allí, rápido, el texto y miremos cómo se usan en este caso las comillas. Vamos a hojear ese texto. Miremos cómo se usan las comillas, las comillas allí. Observen los planteamientos que se resaltan en comillas. Designan la situación. Miremos que entre el primero y segundo párrafo se utilizan comillas dobles en este caso, o españolas dirían otros. Bien, entonces entre el primero y segundo párrafo se hace uso de las comillas. Miremos la opción entonces que tenemos acá. En el texto las comillas se emplean para introducir la voz del autor, cederle la palabra a un personaje de ficción, resaltar el carácter irónico del enunciado o distinguir las citas tomadas de otros textos. ¿Qué dirían ustedes frente al uso de las comillas en el texto? A ver, vamos a empezar la encuesta, la votación. A ver qué eligieron ustedes. ¿Cuál es el uso de las comillas que se da en el texto? En ese texto de la épica. A ver qué nos dicen. Vamos, hasta el momento van 7 estudiantes. Recuerden estas clases de signos ortográficos. Es esencial que ustedes en casa repasen esos, digamos, esos ejercicios de redacción. ¿Cómo se usan estos signos? ¿Para qué se usan? ¿Cuál es la diferencia de la comilla simple, de la comilla doble o española? O en este caso de la comilla inglesa, ¿sí? Esas son cositas que debemos repasar que nos van a servir de mucho además, ¿no? Porque ya uno teniendo en cuenta la función de ella va a ser fácil, pues, identificar el uso que se le da en un texto. Bien. Profesor. Entonces, ¿sí? ¿Te escucho? ¿Por qué fue que dijo que no se podía la opción A en la pregunta anterior? En este caso, yo resaltaba que para la primera pregunta, en el texto no me plantean la función de la lírica o cómo en este caso los poemas de Homero, ¿cierto? Hacen uso o referencia a la perfección del helenismo. En el primer párrafo no nos plantean eso de manera inmediata, entonces por ende la descartamos, porque es que por ningún lado del primer párrafo nos hacen alusión a la lírica o a la poesía de Homero en función de la belleza, sino que en la última parte es que consolida lo que él considera sobre la perfección del helenismo, en este caso de esa relación íntima y esa comunión que maneja el hombre y los dioses, ¿no? En torno a una función integral, diría yo. ¿Vale? Sí, señor.
Listo. Gracias. Entonces yo creo que allí se nos acabó el tiempo. Vamos a mirar. El 11% se fue con la opción A, 5% con la B, 32% con la D y el 53% con la C para la segunda pregunta. Bien, miremos entonces. Como les decía, es importante que ustedes en casa, muchachos, vayan repasando la función de los signos ortográficos. Esto es muy bueno. Muy bueno porque eso de manera inmediata atinamos a la respuesta sin necesidad, pues allí un poco de analizar qué es lo que se está planteando en él. Si nosotros recordamos el texto, ¿cierto? Que tenemos allí en pantalla, sobre la épica y la novela, la opción A que dice introducir la voz del autor no sería la adecuada porque es que las comillas no tienen esa función. Las comillas aquí no se usan para introducir la voz del autor del texto. Las comillas suelen utilizarse para traer al texto, o una de las funciones de las comillas es citar en el texto, en este caso, ¿cierto? Opiniones, puntos de vista o voces ajenas. Recuerden algunos que están aquí conectados que les hablaba, creo que en una ocasión presencial, sobre esas voces ajenas referentes de autoridad, además que son citados entre comillas. Esa es una de las funciones de las comillas dobles o españolas. Entonces la A no se utiliza porque por sí solo el autor del texto plantea su discurso y no es necesario que éste pues utilice las comillas. Bien, nos dice Charihan Manga, es la D. Bien, Charihan, vamos a darnos cuenta entonces si es la D. Entonces la A descartada, eso no tiene nada que ver, porque no es la función de las comillas. La B, cederle la palabra a un personaje de ficción, mentira. Esto más que todo pasa en un diálogo o en un texto dialogante, en un guión teatral. Aquí no estamos hablando de guión teatral. Esto es un texto argumentativo, un análisis de Iván Pinilla. Tal vez, si lo que estuviésemos leyendo fuese un guión teatral, quizás la comilla serviría como un comentario de un personaje que no aparece en el relato, pero que es ajeno al texto. Entonces, no es eso, lo descartamos. Miren que además debemos repasar los géneros literarios, ¿no? Dramáticos. Hablamos de guión teatral y demás. Entonces, la opción B de la 27 descartada también. La opción C, resaltar el carácter irónico del enunciado. No, porque además el uso de las comillas se plantea tanto como en el primer párrafo y en el segundo. Entonces no solamente se usa en un solo enunciado, por ende esa también es descartada, porque miren lo que nos dice. Resaltar el carácter irónico. Y resulta que allí no me están, en este caso, contradiciendo lo que están planteando en esa cita, entre comillas, que ocasionalmente, pues obviamente, encontramos en el primero y segundo párrafo. No, y además no es en un solo enunciado donde encontramos el uso de la comilla. Son en dos párrafos, en más de un enunciado. Entonces, por esa razón, ¿cierto? De coherencia textual, la opción C también la descartamos. Descartamos la A, la B y la C. Y la respuesta que más es acorde al uso de esa comilla que se le da entre el primero y segundo párrafo del texto es la opción D. Y es que lo que hace aquí básicamente el autor de este texto es que usa las comillas para distinguir, ¿cierto? Esa información que plantea en el texto, esas citas, que además son tomadas de otros textos y que hablan en función de la épica y la novela y la relación entonces con los dioses y cómo se manifiesta todo en este contexto de la divinidad. Entonces, se usa para distinguir unas citas que nacen o que se hallan en ese texto. Por ende, la opción correcta allí es la D. Muy bien. Vámonos ahora con una tercera pregunta. Miren, ya sabemos repasar uso de los signos ortográficos. Eso es esencial porque se les va a hacer muy fácil, ¿cierto? Leer los signos en un texto. Bien, entonces miren que estamos abordando todo lo que tiene que ver con literatura clásica griega. Una tercera pregunta, pregunta número 28. De acuerdo con el enunciado del tercer párrafo, ojo, vamos a leer ese enunciado, aquí está entre comillas, solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez.
con las obras de Flaubert y Dostoyevsky. Se puede inferir que esto ocurre debido a qué. O sea, ¿por qué ocurre? ¿Por qué se dice que la novela, en este caso, alcanza su madurez, su consolidación? Sí, ya se hace como más íntima, más suya, porque antes tenía que respetar unos aspectos tradicionales y ahora es más libre. Ya abarca nociones humanas, íntimas, psíquicas. Entonces, ¿por qué se plantea eso? A, porque la industria editorial alcanza proporciones. B, los novelistas presentan a la burguesía en triunfante. C, los novelistas se ocupan de explorar la mente humana. Y D, se establece un discurso filosófico entre la muerte de Dios. ¿Por qué se dice que en el siglo XIX la novela alcanza su madurez? A través de las obras de Dostoyevsky y Flaubert. ¿Qué dicen ustedes? A ver qué dicen ustedes allí. ¿Cuál sería la opción de respuesta para ustedes? A ver, ¿por qué alcanza su madurez la novela? Jeraimis, la respuesta de la pregunta número 27, en este caso, era la opción D, distinguir las citas tomadas. Bien. Bien, entonces, listo, se nos acabó el tiempo. Vamos a mirar quiénes respondieron aquí. Bien. El 13%, la opción A, el 33% de los participantes, la opción B. Ah, ok, sí, escribe en el chat privado para leerte por acá. Dale, creo que yo alcanzo a leer tu respuesta. Bien. Quizás pueda hacer la conexión o no sé, la pantalla que no te deje votar, quién sabe. La opción, el 40% del curso eligió la opción C y el 13% restante, el otro 13% restante, la opción D. Muy bien. Vamos entonces a elegir, aquí vamos a analizar las opciones de respuesta, cada uno se va autoevaluando, vamos mirando qué tal nos fue. Miren, si recordamos la lectura y además la parte donde se encuentra esta cita o esta afirmación, que casi ya es básicamente el tercer párrafo del texto, nos dicen que la novela moderna alcanza su madurez por una función trascendental. Ya no maneja un tanto la relación entre los dioses, los semidioses, que era lo que se planteaba un poco en la antigüedad, sino que comparte algunos rasgos, pero no de manera íntima como se hacía en el inicio de la escritura de novelas, y era lo que hacía también el Quijote de la Mancha, era lo que hacía en este caso Fernando de Rojas, era lo que se planteaba en el Mío Cid, lo que se sigue planteando también quizás en el Lazarillo de Tormes, ¿no? Bien. Pero, ¿qué podemos inferir? ¿Qué podemos extraer nosotros? ¿Cierto? Digamos que extraer o sacar de este enunciado. A la industria editorial alcanza proporciones enormes. No, porque es que esta afirmación no apunta al marketing o a la publicidad de las editoriales, de estas productoras de libros, de las que los editan y publican, no es lo que se plantea allí, ¿cierto? En ese enunciado lo que se busca, básicamente que el lector comprenda. Entonces la opción A la descartamos. La opción B, los novelistas representan a la burguesía triunfante. No, tampoco, no podemos decir que representan a la burguesía triunfante porque no me están hablando de la función de los escritores, ¿cierto? De los autores o representantes de esta novela, sino de la forma, el estilo, ojo, que era lo que decían allá, el estilo, la forma en cómo usa el lenguaje, el contexto y cómo lo manifiesta, hace o permitió conocer la madurez que tuvo la novela moderna. Entonces, la opción B la descartamos. La opción C, los novelistas se ocupan de explorar la mente humana.
Sí, podríamos decir eso, porque además en el texto hay una parte que nos dice que lo que hace un poco estos escritores es jugar, como lo hace Virginia Woolf, ¿cierto? Jugar un poco con, con esa pregunta de qué es la identidad, pero las formas también de pensamiento del hombre contemporáneo o postmoderno, el hombre del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Cómo se manifiesta el pensamiento del hombre en relación con todas estas cuestiones de divinidad y la función de él o del sujeto de hoy. Entonces la opción C sería la que más apunta a, digamos que a esa conclusión que podemos extraer de la cita. Y la opción D, se establece un discurso filosófico sobre la muerte de Dios. No, porque en este caso Dostoyevsky y Flaubert no hacen uso o no hablan de esa relación entre la muerte de Dios, ¿cierto? Recuerden que eso lo hace otro autor de los que se muestran o se plantean en el texto, pero ellos no aluden a esa función o esa consolidación filosófica de la muerte de Dios dentro de uno de sus libros. Ellos lo que hacen es jugar un poco con la mente humana y por eso que Dostoyevsky empieza a escribir también literatura policíaca o negra, que es la literatura como de crimen y castigo. Algunos de los presentes, si se lo leyeron, quizás entenderán un poco la narrativa, es donde el hombre o donde los personajes además empiezan a jugar con su mente, ¿cierto? Empiezan a traerles a colación los pensamientos íntimos, sociales, todos esos pensamientos como sujetos pseudopensantes, valga el pleonasmo, y la función de ellos hoy o en ese periodo de tiempo en que fueron contados. Bien, entonces allí para la pregunta número 28, la respuesta es la opción C. Vámonos para la opción 29. En el segundo párrafo, la expresión, y esto ya se los comenté yo anteriormente, entonces creo que no es necesario irnos al texto. En el segundo párrafo, la expresión ego que piensa, ojo, se emplea como una definición de, es una pregunta literal. ¿Qué me dicen ustedes? Recuerden la lectura. Ego que piensa. ¿A quién se le atribuye además esa expresión adjetival que yo les comentaba a ustedes al inicio del texto? Está sencilla, está fácil. Vamos, está muy fácil porque eso está de manera explícita en el texto. Creo que yo se lo comenté al inicio. ¿Cierto? Bien. Entonces, vamos, digamos, ¿a quién se dirige esa expresión? También podríamos afirmar allí, ¿cierto? ¿A quién alude esa expresión ego que piensa? ¿Quiénes son los egocéntricos? Que además piensan, ¿no? Bien. Entonces tenemos aquí que vamos a ver, todavía hay estudiantes votando. Listo, se nos acabó el tiempo, nos quedan 46, 47. Listo, entonces, el 13% eligió la opción A, el otro 13% del curso está entre pues la A y la B, el 63% eligió la D y el 13% restante la C. O sea que aquí tenemos básicamente que recordar un poco la lectura y es que, hombre, no voy a explicar el hombre moderno, ni Dios, ni el ateo, que son digamos, calificaciones que se dan en el texto, pero ese ego que piensa alude o se dirige de manera calificativa al hombre contemporáneo, al hombre de hoy, a la mayoría de nosotros, los lectores de novelas modernas, que quizás no pensamos, pero que manejamos el ego. Pero entonces miren cómo funciona esta expresión adjetival y es lo que nos plantea en el texto. ¿Listo? Entonces la respuesta para la opción 29 es la D, ahí de manera inmediata. Vámonos para la pregunta número 30. De acuerdo con el texto anterior, puede afirmarse que el género novelesco, el género narrativo, en este caso la novela, que en este género se manifiesta a la comunión entre dioses, el desamparo trascendental, la consolidación del capitalismo renacentista, la rebelión contra el destino de los héroes antiguos. Recuerden la lectura y además el tercer y cuarto y último párrafo del texto, ¿cierto? ¿Qué podemos afirmar?
o qué se puede afirmar del género novelesco, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que manifiesta además el género novelesco? Si no necesitan ver el texto, entonces vámonos nuevamente a las votaciones y vamos analizando allí la respuesta. Aquel estudiante que necesite hojear nuevamente el texto me dice, y yo con mucho gusto. Entonces, por el momento vayamos respondiendo. Listo. Bien, entonces tenemos un 38% eligió la opción A, un 33% la B y un 11% está entre la B y la C. Bien, entre la B y la C. ¿Listo? Bien, todos van con la opción. Bien, esa opción. Ok. Bien. A ver, aquellos estudiantes que para la pregunta número 30 eligieron la opción A, la comunión entre los dioses y los hombres modernos. Si es lo que manifiesta el género novelesco como tal. ¿Por qué eligieron la opción A? ¿Alguien tiene argumento para su respuesta? Sea la opción A, la B o la C o la D. ¿Por qué eligieron tal respuesta? ¿Qué tuvieron en cuenta para elegir dicha respuesta? Siempre hay que tener argumento, muchachos. Siempre hay que saber por qué elegimos tal o X opción. Bien, pero entonces analicemos eso. Ojo, si nosotros recordamos el texto y además toda la temática que plantea Pinilla, que va desde los dioses hasta la función individual del hombre, que plantea preguntas, además que deberían en este caso, o que se maneja en los textos de hoy. Si analizamos la opción A como una de las manifestaciones del género novelesco, la comunión entre dioses y hombres modernos, ¿cierto? En este caso, la comunión entre dioses y hombres es la función que plantea Homero del helenismo, más no no es lo que plantea básicamente Pinilla frente a lo que se busca o a lo que aborda la novela o el género novelesco. Entonces, miren que esa opción A es una respuesta es similar a la que se abordó en la primera pregunta número 26. Por ende, la opción A no sería la más acertada, es la que debemos descartar de manera inmediata. La opción B, el desamparo trascendental del hombre moderno, podría ser, porque además en el texto, si nosotros recordamos, entre el tercer y cuarto párrafo, vámonos al tercer y cuarto párrafo. No, espérense, aquí. Ok. Si nosotros analizamos entre el tercer y cuarto párrafo, además, ¿cierto? Pero además que se consolida en el último, si no estoy mal, aquí yo lo tengo resaltado, un destino. En todos estos tres últimos párrafos del texto, tratan de explicarnos un poco cómo se ha ido la narrativa o la novela haciendo uso del hombre o del sujeto de hoy, un sujeto que quizás no piensa, un sujeto egocéntrico, un sujeto que quizás debe preguntarse por su propia identidad y por su destino, que debe autoconocerse, que no tiene digamos, un objetivo claro. O sea, básicamente, si nosotros analizamos el sentido y el análisis, valga el pleonasmo, que hace Iván, es que él lo que busca es que entretejer un poco cómo hoy la novela abarca la función del hombre, ese hombre que no tiene un rumbo fijo, un hombre que es carente de sentido, de racionalidad, un hombre que no utiliza la razón en pro, un hombre que no distingue entre lo bueno y lo malo, quizás, ¿no?
Pero eso se le atribuye a ese desamparo trascendental del hombre de hoy, del hombre moderno, del hombre contemporáneo. Entonces, allí la B sería la que más apunta a eso que manifiesta el género novelesco. La opción C, la consolidación del capitalismo renacentista. Recuerden que eso es lo que se plantea en el segundo párrafo, más no es lo que se hable de lo que busca la novela moderna o el género novelesco. Entonces la C la descartamos, y la D, la rebelión contra el destino de los héroes antiguos, no, porque es que en ninguna parte del discurso se está hablando de las batallas que se construyeron en contra, ¿cierto?, de las manifestaciones de la divinidad en la antigua Grecia. Entonces la D la descartamos, la C también, y la respuesta allí más acorde es la opción B para la pregunta número 30, el desamparo trascendental del hombre y todo lo que ha manejado la novela o el género hoy por hoy, el sentir del hombre y la búsqueda de su propia identidad. Bueno, entonces muchachos, dudas, preguntas hasta el momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Si no hay pregunta, vámonos para la pregunta número 31. En el enunciado del primer párrafo, allí tenemos resaltado la cita. En la épica, no existe la pregunta por el sentido del viaje. Ojo, ¿del viaje de quién? Del héroe. Ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. Ítaca es el símbolo de A, la interioridad de los hombres, B, un puerto de descanso en el viaje, C, un umbral entre la vida y la muerte, y D, el destino final de todo viaje. Esta pregunta es sencilla. Deben analizar esa cita que está entre comillas para la pregunta número 31. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta más acertada para la pregunta número 31? Está fácil, una respuesta explícita, solo que debemos analizar un poco la función de un significante allí en el enunciado, Ítaca. Bien, a ver qué dicen los demás. Vamos respondiendo. Tenemos 45 conectados, 43. Creo que nos escribieron por el chat. Sí, así es, Manga. Está fácil, es sencilla. Es que analicemos un poco un significante. Y tac, sencillo. Digamos que esto además es un recurso literal que uno trabaja en la novela, que trabaja en el género narrativo, en quinto, sexto, hasta séptimo u octavo grado. Bien. Listo, entonces el 78%, vamos a parar aquí, respondió la opción D, y el 22% la C. Analicemos entonces. Pregunta número 31. Bien. A, la interioridad de los hombres. No, porque es que Ítaca no se funciona en ese enunciado, haciendo referencia a lo que es el hombre como sujeto integral, ¿cierto? O a lo que éste siente, ¿cierto? Entonces la opción A la descartamos, porque además Ítaca es el nombre de un lugar, de un destino, diría yo, de un contexto en el que se radica una situación. La opción B, un puerto de descanso en el viaje, no lo podemos decir porque nosotros no sabemos si es un puerto. Lo que sí podemos saber es que es en este caso un lugar. Entonces la opción B la descartamos porque además está con nombre, es un sustantivo, un nombre propio, y está con mayúscula inicial. La opción C, un umbral entre la vida y la muerte. No, si hablamos de umbral deberíamos hablar entonces de una noción o digamos que una expresión que quizás nos hable o nos trate de manifestar el estado de algo entre la vida o la muerte. Entonces, la opción C sí que descartada, y la respuesta obviamente, como decían por el chat, es fácil, es la opción D, y es que hace referencia a ese destino final de todo viaje, ¿cierto? De todas esas odiseas que los héroes en la antigua Grecia tenían que pasar para llegar a su destino, a su último punto, a su objetivo. Bien, entonces 31, respuesta correcta, opción D. Pregunta número 32.
de acuerdo con el segundo párrafo del texto, se puede afirmar que las características de la modernidad de ahora, que resultó más determinante para el surgimiento de la novela, es la adopción del capitalismo, la publicación del Quijote, la desdivinización del mundo y el triunfo de la burguesía. Pregunta número 32. Yo les voy a proyectar allí el segundo párrafo del texto para que recuerden. Ahí. Miren lo que dice. La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de la vida y la profunda alteración de los puntos de orientación. La desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. O sea, la desdivinización es un fenómeno que está presente en la modernidad. De acuerdo, y aquí nos dicen, bueno, nos plantean una cita, de acuerdo con Milán, la divinización se distingue o designa la situación del individuo que no cree en Dios. Bien, en este contexto tiene su génesis el género novelesco, ¿cierto? Con la obra de Cervantes. Entonces miren que nos hablan de la desdivinización del mundo. Es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. Bien, vámonos entonces para la segunda pregunta número 32. La característica de la modernidad que resultó más determinante para el surgimiento de la novela. Y ojo que ya nos hablan del génesis. ¿Qué es el génesis? El génesis, el inicio, el nacimiento. Dice, el génesis del género novelesco, o sea, el nacimiento de la novela surgió. ¿Por qué? Recuerden entonces la respuesta también está sencilla. Es que nos vayamos al segundo párrafo. Llegamos allí a alusión a los enunciados explícitos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Vayan respondiendo. Vamos a ver cómo nos fue. Y cada uno la invitación es que reflexione. ¿Qué tal le fue? ¿Dónde hay que mejorar? Quizás porque no me fue bien en esta pregunta. ¿Qué debo saber o qué debo tener en cuenta? Entonces, hagámonos esas preguntas que son ejercicios de autoevaluación y quizás nos sirven de mucho, muchachos. Listo, entonces allí tenemos que el 83% eligió la opción C hasta el momento y el 17% la opción A. Bien, listo. Entonces, vamos a mirar. Por el tiempo vamos a ir mirando aquí de manera inmediata. Bueno, es que la respuesta está muy, muy sencilla y es que en el texto nos dicen que una de las características de la modernidad, ¿cierto? Es la desdivinización del mundo. Nos lo dicen allá, la desdivinización del mundo, pues es una de las características o fenómenos que aborda la modernidad. Y que, pues, la novela moderna, perdón, el surgimiento de la novela se da gracias a esa desdivinización del mundo. Eso es lo que nos dicen en ese segundo párrafo. Por ende, la respuesta es la opción C. ¿Por qué no es la B? Porque la B en este caso es un ejemplo de esa desdivinización, ¿cierto? Más no es el surgimiento de la desdivinización o de esta novela, de la narrativa como tal en el Nuevo Mundo. La adopción del capitalismo no es una contextualización y el triunfo de la burguesía tampoco. Entonces allí la respuesta para la 32 es la C, la desdivinización. Muy bien, todavía nos faltan varias preguntitas. Vámonos para la 33. De acuerdo con el texto, para Dostoyevsky, un individuo se define por su ideología personal. Podría decirse que esta concepción del hombre se anticipa a la concepción del movimiento literario. Ojo, aquí hay que tener nociones claras de estos movimientos. A, existencialista. B, realista social. Realista social. C, surrealista. Y D, impresionista. Recuerden estos movimientos literarios
que además se abordan en la literatura española, en décimo, pero también en un décimo grado, cuando hablamos de literatura de la modernidad, porque en la modernidad se habla de existencialismo, realismo social, surrealismo, impresionismo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta allí para ustedes? Pregunta número 33. Un individuo se define por su ideología. Esta concepción del hombre se anticipa a qué concepción. O sea, se ubica antes de qué movimiento literario. Existencialista, se halla en el movimiento realista social. Estos son movimientos que se abordan en la literatura de la modernidad. Esos temas que se dan en décimo y también en un décimo grado. Entonces vamos a ver qué nos dicen ustedes, cuál sería la respuesta. La ideología personal. Bien. Excelente. Listo, entonces tenemos que el 57% eligió la opción A, el 29% la B y el 7% restante está entre la C y la B. Bien. Miren, resulta que Dostoyevsky hace uso o define al hombre, ¿cierto? Por su mera forma de pensar, de analizarse, de preguntarse por su ser, de hacerse preguntas o de plantear la filosofía humana como principio de vida, es lo que hace Dostoyevsky. Es por eso que él manifiesta que el individuo se construye por su forma de pensar y de analizar toda distopía o todo signo. Entonces, por ende allí la respuesta más correcta sería la opción A. En este caso, existencialista. El hombre se pregunte por todo, por qué existió, para qué, cuál es su función en el mundo. Se pregunte por las cosas, o sea, haga uso de la filosofía como esa primera ciencia humana. No es realista social, no es surrealista, porque no estoy hablando de ficción, y tampoco es impresionista, porque el impresionismo más que todo se aborda en el arte como la pintura, la escultura y la arquitectura. El existencialismo se maneja desde la filosofía y la literatura. Entonces, allí la respuesta 33 sería la opción A. Vámonos para la pregunta 34. De acuerdo con lo planteado en el texto, la oposición entre gigantes y molinos que el Quijote representa, más que la oposición entre locura y cordura, el contraste, o sea, ¿cuál es el contraste básicamente que hace el Quijote allí? Hace el contraste entre la vida y la muerte, el feudo y el burgo, lo divino y lo humano, la mentira y la verdad. ¿Qué hace el Quijote en ese contraste entre los gigantes y molinos? Dentro de su obra, El ingenioso Hidalgo. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver. Bien, ¿qué nos dicen ustedes, muchachos? Vamos a ver. Bien, bien. Listo, entonces aquí tenemos que el 75% hasta el momento ha elegido la opción C, un 33% está con la opción D para la pregunta número 34 y un 8% la opción A. Listo. Bien, bien. 54. Listo, entonces vamos a analizar esas opciones de respuesta allí de manera inmediata. Bien, resulta, recuerden que cuando estábamos hablando de la desdivinización del mundo, ¿cierto? Que se planteaba además entre el segundo párrafo y el tercero, ¿cierto? Se hablaba que el Quijote de la Mancha además es un ejemplo del surgimiento del género novelesco, de la novela moderna. Pero recuerden que en el Quijote se hace uso de la épica, ¿cierto? De lo divino y lo humano y cómo lo divino transforma esa identidad o esa existencia del hombre y cómo el Quijote, en la novela en el Quijote, se hace esa
consolidación del pensamiento entre lo divino y lo que no es divino, pero también de la función del hombre y todo lo que tiene que ver con ese sujeto integral. Por ende, ese contraste, esa relación que existe, que hace Quijote entre los gigantes y los molinos, además, y que también podríamos extraer de la locura y la cordura, hace referencia no al feudo y al burgo, porque aquí no me están aludiendo a un sistema, a un sistema político o ideológico también, o gobernante de la época, a la vida y la muerte tampoco, porque no es lo que se busca en la novela del Quijote de la Mancha, literatura española. La mentira y la verdad. Podría ser la mentira y la verdad como una respuesta explícita, pero no como ese contraste, sino en este caso como esa comparación, ¿cierto? Y lo que se hace aquí es que se hace una relación entre lo que es lo divino y lo humano en el sentido de lo narrado por el Quijote de la Mancha. Por ende, la respuesta correcta para la pregunta 34 sería la C. Cualquier duda, cualquier pregunta o inquietud, tienen el chat y el micrófono para preguntar. Nos vamos para la pregunta número 35, porque son 11 de este texto, la épica y la novela. Para el autor del texto anterior, o sea, para Iván Pinilla, la épica y la novela son géneros literarios emparentados, expresiones literarias, géneros literarios que se identifican en su concepción del héroe y expresiones literarias que son resultado de una misma visión de mundo. ¿Qué es la novela y la épica entonces según lo que plantea Pinilla en el texto? ¿Qué es la novela y la épica para él? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver. ¿Qué recuerdo? ¿Qué será la novela moderna? ¿Qué será la épica y la novela para Pinilla? Jesús Hernández, la respuesta de la pregunta 34 es la C, lo divino y lo humano. Ahora estamos en la pregunta número 30. Profesor, tiene el micrófono desactivado. Ah, estoy hablando, tengo el micrófono. Ok, gracias. Ok, listo. Entonces, allí vemos que la gran mayoría eligió la opción C. Resulta que según lo que plantea aquí Pinilla, él dice, bueno, los géneros literarios emparentados por el tema de la aventura y el viaje, no, porque la aventura y el viaje puede ser abordado, ¿cierto? En el inicio de la literatura fue abordado, en este caso, por el género épico y gracias al uso de los dioses, semidioses, sodas y héroes y todo lo que tiene que ver con odiseas y demás. Pero esto no tiene que ver nada con la novela, ¿cierto? Porque la novela puede hablar de aventuras y viajes, pero no solamente de aventuras y viajes. Entonces la A la descartamos porque además no es lo que plantea Pinilla en todo su texto argumentativo. La B, expresiones literarias del sentido de comunión de una época con lo trascendente. Podría ser porque además de ser géneros narrativos, géneros literarios, son expresiones literarias, son lo mismo, ¿no? Pero que hablan de esa relación, ¿cierto?, que existe entre la antigüedad y cómo esa relación de la antigüedad hoy ha pasado a la novela, además contemporánea, y ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, cómo además estas dos expresiones literarias, y en especial la novela, hace uso de algunas teorías o líneas narrativas que maneja la épica, lo más trascendental de esta línea para contar historia. Entonces la B sería la más acertada allí. Hasta el momento, la opción C, géneros literarios que se identifican en su concepción del héroe, no, porque una concepción de héroe para un autor de la épica puede ser, es una cosa, que para un novelista contemporáneo o moderno es otra. Acá no hablamos de luchar contra una nación para la libertad de su pueblo, porque acá héroe más que todo es aquel que logra sus objetivos sin necesidad
de hacer referencia a lo que dije anteriormente, que es lo que plantea la épica. Entonces la C la descartamos. En la opción de expresiones literarias que son resultado de una misma visión de mundo, no, tampoco, porque cada una tiene una consolidación única. Por eso son expresiones literarias distintas. Comparten rasgos narrativos, pero tienen una función determinada. Por ende, la respuesta es la opción B para la pregunta número 35. Expresiones literarias del sentido de comunión de una época. Listo. Entonces terminamos el texto, porque son 11 preguntas de él, con la 36, punto número 36. Por la forma como se presenta la información anterior, ya yo se los dije y creo que de antemano además les di la respuesta. ¿Cuál sería, en este caso, la tipología textual? Es lo que nos dicen aquí. Por la forma como se presenta la información anterior, se diría que se trata de un texto expositivo, narrativo, argumentativo o lírico. ¿Será una poesía ese texto? ¿Será una novela, un cuento, una fábula? Lo que leímos de Pinilla. ¿Será expositivo? ¿Nos están señalando algún tema como tal? ¿Hay posturas e investigaciones sobre ese tema? ¿O es argumentativo porque sustenta un punto de vista sobre una situación o temática? A ver, ya yo les dije la respuesta, entonces ya esa es obvia. Allí decimos que básicamente, ojo, no podemos equivocarnos aquí. Yo de antemano ya les di la respuesta al inicio del texto, al inicio del ejercicio. Y si lo volvemos a leer, nos damos cuenta que hay allí una posición, una caracterización, un análisis de Pinilla, punto de vista. Entonces decimos que básicamente allí la respuesta sería la opción A. Ese texto es argumentativo porque prime en él el punto de vista de Pinilla y el análisis que hace en función de la épica y la novela moderna. No podemos decir que es expositivo porque recuerden que mayoritariamente los textos expositivos abordan temas de ciencia, tecnología, innovación, quizás, y además investigaciones frente a esos temas. No es narrativo, eso no es cuento, no es novela. A mí no me están relatando una historia ficticia o real, me están dando un análisis, me están haciendo un análisis. Y tampoco es poesía. Entonces la respuesta es la listo. Bien, hasta el momento, dudas, preguntas, inquietudes. Bien. Vámonos para la pregunta de la 37 a la 39. Tenemos un texto discontinuo. En este caso, tenemos aquí básicamente una historieta. Recuerden que estos textos, caricatura, historieta, además, tienen una función crítica. Buscan analizar, buscan ironizar, buscan hacer uso del sarcasmo para describir y criticar algún aspecto de la sociedad. Por eso que las historietas, las caricaturas, además, estos textos discontinuos son de tipo argumentativo porque critican, analizan una situación distópica que se ve en el momento. Entonces ya todos tuvieron la oportunidad de leer esa historieta más de una vez, quizás. Básicamente ahí se hace una comparación, literalmente diríamos nosotros. Se está planteando entonces esa comparación entre el triángulo y una corriente política o en este caso modelo como el socialismo, ¿no? ¿Cómo se funciona el socialismo para condicionar un territorio, un país o una nación? Sí, es lo que se busca allí. Pero entonces vamos a analizar la pregunta 37. Según esa historieta de Mafalda, un gobierno socialista es. ¿Qué es un gobierno socialista? A, un gobierno con igualdad. B, una comunidad equilátera. C, un gobierno como Dios manda. O D, un gobierno aburridísimo. Ojo, según la historieta Mafalda, un gobierno socialista es. La respuesta está explícita en el texto, no es de inferir. Es de extraer la respuesta tal y como se manifiesta allí, en esa historieta. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? ¿Qué dicen ustedes?
Listo, entonces, bueno, tengo una gran mayoría que se fue por la opción A, 76%, el 12% está entre la B y la C. A ver, ¿algunos de los que respondieron la opción A tienen algún argumento para decir por qué la opción A? Yo. ¿Sí? Puedo decirlo por descarte. Sí, dime. Listo. Entonces la primera en descartar sería la B, porque nos están preguntando por un gobierno y ahí está hablando desde una comunidad. Luego la C la descartamos porque ellos, eso de que Dios manda, no estaban hablando de un gobierno, sino de un triángulo. Y un gobierno aburridísimo, en ningún momento dicen eso del gobierno. Entonces quedaría la. Ok, ¿alguien tiene otro argumento diferente a la compañera? ¿Tenemos otro argumento diferente? Aquellos que respondieron la opción B, ¿tienen idea de la opción B o la opción D? ¿Por qué respondimos la opción D? ¿Cuáles fueron sus, digamos, sus planteamientos para seleccionar la opción D como una respuesta acertada? La opción B. Bien, entonces, miremos. Resulta que si analizamos cada una de las expresiones, debemos mirar, según la historieta Mafalda, un gobierno socialista, o sea, según todo lo que se plantea. Le preguntan a Libertad por el triángulo, él dice, este es un triángulo, ¿cómo? Le preguntan a Libertad, ella dice, como Dios manda, o sea, como Dios manda, me está haciendo uso de una expresión. No, fíjate mejor, si este lado y este son iguales, básicamente es lo mismo, entonces ella dice, es un triángulo aburridísimo. Ella considera que todas las cosas por igual son aburridas, ¿cierto? O sea, que como que no valen la pena quizás. Luego dice, un triángulo cuyos lados son iguales es, le pregunta la maestra, dice ella, socialista. Bien, dicen en este caso el personaje primordial de la historieta. O sea, es socialista, pero anteriormente nos dice que es aburrido. Bien, pero como dice la compañera anteriormente, aquí básicamente debemos nosotros descartar la opción D, porque sí, nos lo expresan de forma literal. Claramente podría ser la D, pero si nosotros analizamos como tal la historieta, la opción A que dice un gobierno con igualdad de condiciones, eso es lo que busca el socialismo, ¿cierto? Que todos sean iguales y además manejar la equidad para todos, ¿cierto? Es lo que busca un gobierno socialista, ¿cierto? Y es lo que se manifiesta en la historieta de Mafalda, pero además es criticado ese gobierno socialista, sí, eso es lo que se dice. Entonces allí la respuesta para la 37 sería la opción A sin tanto preámbulo. Vámonos para la 38. Bien, ¿por qué Libertad compara un triángulo equilátero con un gobierno socialista? A, porque tiene los lados iguales. B, quiere que todos midan lo mismo. C, busca la igualdad. D, porque así lo manda Dios. Ojo, aquí hay que ser más analítico. ¿Por qué Libertad compara un triángulo con un gobierno socialista? Ojo que la historieta es crítica, busca criticar un aspecto, entonces no podemos responder lo que ya sabemos del socialismo. ¿Qué creeríamos nosotros que busca Libertad con esa comparación entre el triángulo y, ¿cierto?, el gobierno? Bien, entonces, bien, dicen aquí. Bien. Listo, entonces tenemos por aquí un porcentaje de estudiantes. Ok, bien. Bien, entonces vamos a compartir aquí los resultados. Vamos a parar la votación. Tenemos que, en este caso, el 63% eligió la opción C, el 25% la B y el 13% la A. Mire,
hay que analizar muy bien la función de las expresiones en la historieta. Resulta que esa comparación, ¿cierto?, que hace Libertad entre el triángulo y el gobierno socialista, no podríamos decir que la opción D es la correcta porque así lo manda Dios, porque así lo manda Dios básicamente es una expresión que de manera inmediata se utiliza en la historieta, pero no tiene nada que ver con esa comparación. Así que la D la descartamos. Busca la igualdad. Ya nosotros sabemos lo que busca en este caso este modelo político como el socialismo, que se supone que busca la igualdad y la equidad entre el pueblo, pero eso no es lo que, o digamos, no es lo que está comparando aquí básicamente. En este caso, libertad, entonces la C la descartamos. Y la opción A dice, tiene los lados iguales. Sí, ya nosotros sabemos eso, que el triángulo tiene los lados iguales. Y es lo que de toda o de manera inmediata, ya le doy la palabra, pretende un poco Libertad, y es que la comparación, ese uso metafórico y sarcástico, es que quiere que todos miran lo mismo. Eso es lo que hace el socialismo, que todos tengan lo mismo. Dime, ahora sí te escucho. Profesor, usted dijo que la C la descartamos. La C la descartamos, sí. La C la descartamos. Busca la igualdad, porque miren, nosotros sabemos el significado del socialismo y por qué se descarta la C, porque no es la comparación o el sentido sarcástico al que alude Libertad. Hay que recordar que cuando estamos analizando una caricatura, o en este caso una historieta, los personajes o las situaciones que se plantean no son para informarme sobre un aspecto, es para analizarme una situación. Y lo que hace Libertad con esa comparación, ¿cierto? Es que hace uso de una metáfora, ¿cierto? Y esa metáfora busca plantear que el gobierno socialista básicamente quiere que todos tengamos lo mismo, ¿sí? Que todos midan lo mismo, ¿sí? Que todos tengamos lo mismo. Por ende, ya dicen, hombre, qué cosa de aburrida que todos tengamos lo mismo, ¿no? Como que, ¿por qué me está criticando básicamente ese modelo que quizás se usa en ciertos países, ¿no? Entonces, por ende, la opción B es la más acertada para la pregunta número 38. Profesor, disculpe, ¿Sí? desde mi punto de vista, o sea, yo sí me fui Ajá. con la opción C y descarté A y B Ajá. porque hacen referencia a lados y a medir. Entonces eso se relaciona con un triángulo, pero no con un gobierno. Claro, podría ser, claro, y es que, claro, así es. Si lo miramos desde ese punto, podríamos descartar la A y la B por la afirmación, pero resulta que hay una función y es lo que también los voy a invitar a hacer como refuerzos, y es los usos de tipos de metáforas en caricaturas. Y quisiera que de pronto también buscáramos eso. Resulta que aquí se hace un uso de una metáfora, eh, básicamente en este caso, metáfora antropomórfica. ¿Qué son metáforas antropomórficas? Que utilizan objetos para generar un sentido connotativo frente a algo. Yo puedo decir, ajá, el triángulo tiene todos los lados iguales, pero yo no trato de decir de forma literal lo que pasa con el triángulo, sino que yo lo utilizo quizás para hacer una comparación diferente al significado del triángulo. Y esas son metáforas antropomórficas que se utilizan en el lenguaje, o sonímicas o fitonímicas de animales o de vegetales que se utilizan en los textos y en la literatura también, y en, en los mismos textos discontinuos para hacer un análisis o una comparación frente a algo. Entonces, por esa razón y esas teorías, podríamos decir que la respuesta más acertada es la B, porque la C sí, podríamos decir, no, claro, ella compara ese triángulo para decir que es un gobierno que busca la igualdad, ¿cierto? Pero en realidad, sí es igual un gobierno socialista, sí busca la igualdad como tal, porque darle a todos cuando en realidad cada quien tiene un propósito diferente. Entonces, digamos que es lo que busca criticar un poco la historieta, y ese es el sentido de ese texto. ¿Bien? Pero, ¿sabe? Yo Sí, pensé tipo, quiere que todos midan lo mismo. ¿A qué se claro. refiere con esa frase? A la igualdad. Entonces yo pensaría que busca la igualdad es más Mm, objetivo.
Exacto. Así es como lo planteas, pero como te dije, el sentido no sería buscar la igualdad, porque es que ella va en contra del socialismo. O sea, como tal la historieta y el uso que se le da a ese personaje está en contra de esa política que maneja el socialismo para con el pueblo. O sea, ella no quiere como reafirmar lo del socialismo, lo que hace el socialismo, sino que va como que en contra de esa política. Por ende, la vez la que más alude un poco a esa comparación y es que quiere que todos miran lo mismo y es lo que dice Libertad Yasa. O sea, es aburrido porque entonces, y el aburrido lo utiliza como un sentido irónico, ¿cierto? Sí, o sea, me tomo la palabra, ¿por qué darle a todos lo mismo cuando en realidad tú te matas más que el otro trabajando o quizás tienes mayores reconocimientos que el otro y vas a ganar lo mismo, vas a tener los mismos beneficios? No, es como lo que critica como tal allí el autor de la caricatura. Bien, entonces allí Profe, por ya va, ende o por todavía esta no, yo razón, tengo algo que decirle, que cuando sí, yo estaba interpretando la historieta, no sí, entendía la crítica, porque yo claro, solo veía un triángulo y no entendía la crítica, y entonces claro. ahí sí hace hincapié usted a lo que dice y terminamos. Gracias. Vale, perfecto, muy bien. Recuerden que algún otro estudiante que tenga dudas, pregunte. Vámonos para la opción 39 y última del texto discontinuo. ¿Qué idea es más acertada? Esta también es fácil. ¿Qué idea es más acertada para que en Colombia haya más igualdad de condiciones? Ojo, esta pregunta no me está hablando del uso del socialismo. No es que vayamos a usar el socialismo, pero me está preguntando, ¿qué consideras tú, no? ¿Qué consideramos nosotros que debería tener o pasar en Colombia para que haya mejor igualdad? A traer presidentes como Chávez o Fidel, que trataron o que plantearon el socialismo como idea política en su país, y miremos lo que está pasando hoy por hoy. B, que el pueblo escoja gobernantes con cimientos más justos y valores más rectos. C, no permitir más la democracia. Y D, quitar cosas a los ricos para dársela. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál sería como la idea más acertada para hablar de una igualdad de condiciones en Colombia? Esta es sencilla, yo creo que es muy sencilla. Bien, 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 bien. Listo, entonces. Oh, tengo aquí varios. Listo, entonces tenemos que el 78% respondió la opción B, el 11% está entre la C y la D. O sea, quiere aquellos estudiantes entonces que respondieron la C y la D, no permitir más la democracia participativa, o sea, que nadie vote, sino que nos impongan, en este caso quizás, que nadie tenga el derecho a elegir y ser elegido, sino que nos impongan, en este caso, a alguien, un dirigente, que algunos compartan, otros no. Entonces, yo creería que esa no sería la opción más aceptada porque no estaríamos hablando de igualdad, sino de, en este caso, de un régimen que nos obligan a realizar algo por mera conducta. Sí, es bastante obvia la respuesta, así es. No quitar cosas a los ricos para quitar cosas a los ricos. Yo, aquellos que respondieron, respeto su punto de vista, pero no es el acertado. Eso es más que todo subjetivo. Aquí hay que ser un poco objetivo con esta respuesta. Y es que sí que, hombre, entonces yo para qué trabajo y adquiero cosas si viene el otro y me lo va a quitar no se está ganando nada ni con esfuerzo ni sudor propio, ¿no? Entonces la C y la D la descartamos. La A, bueno, el que haya elegido la A es porque en realidad quiere que se maneje el socialismo y esto no lo queremos acá, ¿no? Sino que básicamente que el pueblo, que el ciudadano, ¿cierto? Escoja un gobernante que sea o que tenga bases justas, que sean integral, que en realidad quiera ayudar al pueblo, ¿no? Que en realidad quiera conformar un gobierno estable, un gobierno duradero, un gobierno que busque la equidad, pero la equidad en contexto laboral, que busque la equidad de género, que busque brindarles oportunidades a jóvenes, que busque en realidad, en este caso, patrocinar a los empresarios, a las mismas industrias colombianas y no del exterior, o sea, que trabaje por los suyos, por los nuestros. Entonces allí la respuesta sería la opción B.
Bien, listo. Vámonos entonces con el último texto. No lo vamos a abordar de manera inmediata, porque de hecho también es largo. Recuerden que hay que ir acostumbrando el ojo, la vista a los textos largos, porque lectura crítica en su mayoría en prueba saber 11 nos va a tocar leer textos un poco largos y quizás si no acostumbramos la vista, el ojo a estos textos, nos vamos a dormir, nos vamos a cansar y se distorsiona la comprensión lectora. Listo. Ahora nos vamos con un texto de William Ospina, escritor colombiano, sobre Borges decía que la democracia, que apunta básicamente, es un texto argumentativo que habla de la democracia y toda la función básicamente del hombre en el entorno contemporáneo, ¿no? Entonces vámonos a las preguntas por el tiempo en el que estamos, porque ya todos tuvimos la oportunidad un poco de abordar el texto. Y además es un texto de opinión. Miren la referencia. No hemos leído el texto, pero si yo me voy a la referencia o fuente, veo una cita que dice, una referencia al espectador.com, opinión, columnistas del impreso. Opinión, o sea, es un texto argumentativo. Bien, vámonos a las preguntas de manera rapidita aquí. Pregunta número 40. A ver. Si requieren que leamos nuevamente el texto, me avisan. Si aún se acuerdan de la lectura, entonces abordamos las preguntas sin ningún problema, ¿ok? Bien. Vámonos con la pregunta número 40. Dice, de los siguientes enunciados, vamos a ver qué nos dicen por el chat si quieren que lea el texto. Ok, entonces lo voy a repetir para aquellos que de pronto no se acuerdan, por ahí me dijeron. Listo. Borges decía que la democracia, tal como hoy la entendemos, es ese curioso abuso de la estadística. La estadística, que sin duda es un instrumento valioso para entender ciertos fenómenos, se ha vuelto en nuestra época la piedra filosofal. Antes todo querían convertirlo en oro. Ahora todo lo convierten en cifras. Todos los días nos llevan y nos traen con cifras que nos producen la ilusión de que todo es medible, de que todo es contable, y a veces perdemos la visión de la complejidad de los hechos gracias a la ilusión de que entendemos el mundo solo porque conocemos su porcentaje. Esto es real, muchachos. Yo creería que hoy por hoy la estadística es buena, pero hemos abusado de la estadística. Hoy los gobiernos dan cifras de X o Y problemáticas sociales, pero resulta que esas cifras no son reales. Entonces nos hacen creerse una realidad o una utopía que es contraria a la distopía que se está viviendo, lo que pasa con masacre. Todos esos porcentajes que dan de desempleo, de violencia de género, de masacres y demás, a veces no son acordes a la realidad, son mentiras. Es lo que pasa un poco a veces con el mal uso que se le ha dado también por sentido, pues, a la estadística, ¿no? Cifras llenas de importancia que, por lo demás, cambian de día en día. Los gobernantes suben y bajan en popularidad como en una montaña rusa al empuje de los acontecimientos y están aprendiendo que, a punta de escándalos, de riegos y alarmas, es posible mantener el interés y hasta la aprobación de la comunidad. A ver. Sí. Me perdí el texto, pero en su momento. Aquí. Nadie parece preguntarse si detrás de estas cifras hay hechos profundos y datos verdaderos, si detrás de esas alarmas cotidianas hay cambios reales, si detrás de esos éxitos atronadores hay verdaderas transformaciones históricas y en realidad sirve para algo. Roma creyó que era posible gobernar con pan y circo. El mundo contemporáneo le está demostrando que en esa fórmula sobraba el pan. Vivimos en la edad del espectáculo, en la edad de la satisfacción inmediata. Ya quiere que nadie se pregunte de dónde viene ni para dónde va, sino solo cuál es el próximo movimiento, cuál es el último acontecimiento. Las modas han reemplazado a las costumbres, las noticias a las tradiciones, los fanatismos a las regiones,
la farándula a la política. Hoy el mundo ha cambiado con un sentido distinto al que debería ser. Paula Valéry decía que llamamos civilización a un proceso cultural por el cual la humanidad tiende a ponerse de acuerdo sobre valores cada vez más abstractos. Y es verdad que allí donde las sociedades primitivas luchan por la tierra, por el oro, por la acumulación personal, las sociedades organizadas luchan por la libertad, por la justicia, por la igualdad de oportunidades, por la dignidad, por la legalidad. En una sociedad primitiva, si la ley es un estorbo para alcanzar un fruto concreto, se viola la ley con arrogancia y con descaro. Ello permite logros inmediatos, pero vulnera ampliamente el pacto social. Deja a algunos protagonistas más fuertes, pero la comunidad inevitable más débil. Hay una conspiración en el mundo contra la lucidez, contra la lentitud, contra las serenas maduraciones, contra los ritmos naturales, contra el esfuerzo, contra la responsabilidad. La inteligencia, por ejemplo, es estorbosa a la hora de lograr la unanimidad. Es mucho mejor la disciplina y la sumisión. Las cosas profundas maduran lentamente, pero ahora se quiere que todo sea útil enseguida. No viajar sino llegar, no aprender sino saber, no estudiar sino graduarse. Y terminamos creyendo que vale más el resultado que el proceso. Si las semillas tardan en retoñar, piensan que hay que intervenir los procesos para que las semillas revierten antes, para que las plantas broten más pronto, para que la tierra extreme su trabajo y las cosechas se multipliquen. Miren, básicamente entonces lo que hace William Ospina es hacer una comparación de la realidad de hoy y cómo está funcionando la vida hoy. Hoy trabajamos por la plata. Hoy no disfrutamos en el trabajo. Hoy estudiamos o no estudiamos si no podemos graduarnos. Yo voy a la universidad porque me quiero graduar rápido y quiero ganar plata, pero no nos importa el proceso. Hoy estamos en el colegio y no prestamos atención al proceso porque me interesa más terminar el colegio de forma rápida, ¿cierto? Lo más pronto posible, pero no me intereso por mi proceso. ¿Qué he aprendido? ¿Qué me queda? ¿Cuál es mi formación? Si aprendí algo para mi formación integral, cognitiva o académica, ya hoy no nos preguntamos por eso. Entonces es una crítica que hace William Ospina en torno a cómo va la sociedad consumista. Va rápido, quiere todo de manera inmediata. Como nos dicen, si una semilla no produce rápido, entonces vamos a fertilizarla para que produzca más rápido. Pero resulta que no nos interesa de pronto cómo salga o el proceso o el sabor, sino que produzca porque queremos algo ya, de inmediato. La sociedad consumista e intolerante. La sociedad que busca y busca, pero no se adecua. Bien. Pregunta entonces número 40. De los siguientes enunciados, el que mejor contradice el planteamiento general del autor es: A, la estadística es una ciencia, según la cual B, hay 3 clases de mentiras, C, la estadística es una herramienta y D, la estadística es la primera de las ciencias inexactas. ¿Cuál es el planteamiento que contradice lo que desarrolla el autor en el texto? Sí, ¿cuál de estos enunciados para ustedes es el que más es acorde a esa contradicción? ¿Respondemos? Sí, ¿qué pueden decir ustedes? Yo creo que ya habilité la encuesta, la votación. Bien, ¿qué dicen ustedes? Bien, listo. Bien, entonces tenemos que el 86% eligió la opción B y el 14% restante la opción C, el 86%, y el 22% la opción B. Bien, vamos a cortar hasta allí entonces la opción de voto y continuamos. Son las 11:40. Bien, seguimos. Entonces, vamos a elegir aquí básicamente el texto. Si elegimos la opción A, dice: la estadística es una ciencia según la cual todas las mentiras se tornan crudos. Él me dice: de los siguientes enunciados,
el que mejor contradice el planteamiento, el que va en contra de lo que dice el autor allá, la A no sería la acertada, Profesor, ¿sí? también hay decir que, o sea, como hay uno que contradice, entonces los otros tres están a favor. Claro, ya están como reforzando básicamente una idea de las cuales aborda pues el autor en torno a la estadística. Entonces la opción A no contradice, sino que soporta un poco esa idea planteada en el texto. Si miramos la opción B, hay tres clases de mentiras: la mentira, la maldita mentira y las estadísticas. Eso la descartamos porque en realidad no está soportando ninguna idea. Lo dice Matt White, escritor hindú, pero no tiene nada que ver además con lo que de manera inmediata aborda el autor. Sí habla de que son mentiras las estadísticas de hoy, pero no de manera tan trascendental. Y la opción C, la estadística es una herramienta de medición objetiva que no admite duda en su interpretación. Esa podríamos decir que contradice lo que dice el autor, que es que él dice, mira, hoy la estadística está mostrando resultados que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces esta básicamente pues va en contra de lo que dice el autor. Entonces la C allí sería la más acertada y la D pues tampoco, porque lo que hace es que en este caso pues soporta un poco lo del texto. Entonces, para la pregunta número 40, la respuesta es la opción C. Vámonos para la 41 entonces. Dice, vamos a analizar esa cita entre comillas. El argumento: Roma creyó que era posible gobernar con pan y circo. El mundo contemporáneo le está demostrando que en esa fórmula sobraba el pan. Es pertinente en el texto, esa cita o ese argumento es pertinente en el texto porque enfatiza la idea, indaga, aborda o afirma. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que está afirmando o está abordando alguna problemática o está indagando o enfatizando? ¿Qué pueden decir ustedes allí? Pregunta número 41. Bien, entonces el 50% seleccionó la opción A y el 13% está entre la B y la C y el restante entre la D. Bien, resulta que para la pregunta número 41 debemos reconocer, o lo que busca esta pregunta es que tengamos esa capacidad de ¿qué? De, digamos que entender la función de ciertos enunciados dentro de un texto, ¿cierto? La función de enunciados dentro de un texto. Y esa cita que está entre comillas de Roma, ¿cierto? Que hace referencia a Roma y su posición, podríamos decir que las opciones de afirmar que Roma ha dejado un legado positivo a la sociedad actual, no. La descartamos, dado que aún se puede mantener el control social mediante el entretenimiento. Eso no tiene nada que ver con lo que busca plantear esa cita dentro del texto. Entonces la descartamos. Descartamos también la opción C, y es que aborda como problemática fundamental las instituciones que regulan la sociedad. No. En detrimento de la comunidad tampoco. Entonces la opción D y la C también es descartada porque no es, digamos que no es lo que se busca con esa cita de Roma dentro del texto, con ese argumento. La opción B indaga por elementos históricos acerca del concepto de pan, tampoco, porque no es un texto conceptual, es un texto argumentativo. No me están describiendo la historia de la frase o de ese argumento, en qué época se dio, quién la planteó, quienes usaron esa cita o ese argumento. Entonces, tanto la B, la C y la D la descartamos y la respuesta correcta es la opción A, y es que enfatiza la idea sobre la falta de conciencia crítica de una sociedad que hoy se define como civilizada, ¿cierto? Entonces, miren, Roma creyó que era posible gobernar con pan y circo. El mundo de ahora le está demostrando que en esa fórmula sobraba el pan. Entonces me están haciendo un énfasis sobre esa idea y esa crítica a la falta de conciencia, ¿cierto? En esta disque sociedad civilizada.
Entonces, para la 41, respuesta opción A. Pregunta número 42. ¿Sí? Entonces, ¿Alguna? eh, ¿Sí? enfatizar es lo mismo que hacer hincapié. Sí. Cuando yo enfatizo, hago hincapié es porque estoy dando la importancia a una idea que tiene un soporte trascendental, que tiene mayor sentido, ¿sí? Que tiene un propósito más amplio. Listo, ¿Ya? gracias. Bien, perfecto. 42. Listo. 42. Ahora sí vamos a extraer la conclusión. Capacidad que debemos tener aquí, esa capacidad de concluir, extraer la conclusión del texto. Del texto se puede concluir que A, las sociedades primitivas evolucionaron, B, una sociedad que privilegia la inmediatez de la información, C, una sociedad democrática y D, las sociedades organizadas valoran la estadística. ¿Qué podemos concluir entonces de ese texto argumentativo de William Ospina en torno a la democracia y a la función del hombre y el sujeto de hoy? ¿Qué podemos decir? Vayan respondiendo. Listo. Listo, entonces aquí tenemos un 67% eligió la opción B, un 33% la A. Bien, a ver. La conclusión del texto básicamente es, ¿qué me dicen aquí? A ver, la opción D dice, las sociedades organizadas valoran la estadística como un instrumento que permite interpretar, no, porque no es lo que estaba planteando en todo el desarrollo del texto, en este caso, William Ospina. Él no me está hablando de la importancia de la estadística y como instrumento que permite interpretar el sentido de los fenómenos sociales, qué tan organizado ha sido, no. Entonces, eso sería una idea contraria a los planteamientos. Entonces, la D la descartamos, la C, una sociedad democrática. Dice aquí la C, tal como lo presenta Borges, no, tampoco es lo que busca, digamos, comentarnos William Ospina. La A, las sociedades primitivas evolucionaron en una sociedad organizada, tampoco. Entonces, tanto la A, la C y la D no van acorde a esa conclusión. No es lo que busca de manera inmediata, en este caso, William Ospina, sino lo que él hace es que plantea como tal o hace referencia a esa sociedad que privilegia lo inmediato, ¿cierto? Que está interesada básicamente en obtener las cosas rápido, sin importarles el proceso, que uno quiere las soluciones ya, que no nos interesa el porvenir, que no nos interesa, digamos que el paso o el puente o el caminar, sino que todo lo que lo queremos tener es ahora, ya, para ahora. O sea, que no nos interesa el otro o los procesos de manera efectiva. Entonces, ahí la respuesta para la 42 sería, dado una sociedad que privilegia la inmediatez de la información, vulnera el derecho a pensar, es inconsciente, no es razona, y se aleja del principio básico de una sociedad organizada. ¿Por qué estamos tan desorganizados? Por eso, porque no nos interesa lo que pasa, sino el resultado, así sea que sea hasta mediocre los resultados. Entonces, la opción es la B, la respuesta para la pregunta 42. Muy bien, Alejandro. Bien. Vámonos para la pregunta 43. Pregunta 43 en este caso. Listo. En el texto, el fragmento Borges decía que la democracia, tal como hoy la entendemos, es ese curioso abuso de la estadística. Permite apoyar la tesis del autor, contradecir la tesis, apoyar la tesis del autor porque contrapone la estadística o contradecir la tesis del autor. ¿Cuál sería la opción de respuesta para la pregunta número 43 del texto de William Ospina? ¿Qué dicen ustedes? A ver.
Listo, ahí tenemos entonces que el 67% eligió la opción A y el 33% la opción C. Bien, por el tiempo cortamos allí y analicemos entonces. Resulta que para la pregunta número 43, ¿qué es lo que o cómo se usa ese fragmento dentro del texto, ¿no? La opción D, contradecir la tesis del autor porque afirma que la estadística es la solución a los problemas sociales. No, eso no es lo que busca o lo que se está planteando con ese fragmento al inicio del texto. Entonces no está contradiciendo la tesis que desarrolla el autor dentro del texto. Así que la D descartada. La C de la 43 apoya la tesis del autor porque contrapone la estadística y la sociedad debido al uso consciente de los datos en política. No, está apoyando la tesis del autor porque sí la apoya, es cierto que la apoya la tesis que desarrolla el autor en el texto, pero no está haciendo referencia al uso de la estadística dentro del contexto político, sino cómo se utiliza en todos los campos. Entonces, por esa razón, anexa la opción C, también la descartamos. La opción B también, porque se descarta, dice, contradice la tesis del autor. Mentira, no la contradice, la afirma, la apoya, la soporta, ¿cierto? De antemano. Entonces, descartada también la B. Por ende, la C, la B y la D no sirven como una respuesta acertada para la pregunta número 44. En la opción de respuesta sería la A, apoyar la tesis del autor porque ironiza, ¿cierto? Porque plantea de inmediato esa burla hacia la comprensión de la sociedad, o lo que hace la sociedad frente a la estadística, como un valor de cambio que refleja toda la verdad. O sea, se está burlando de lo que en realidad la gente cree que dicen las estadísticas. Resulta que las estadísticas a veces no dicen datos exactos, sino minoritarios, no son tan reales. Entonces, lo que hace la cita, ¿cierto?, de Borges es ironizar un poco la función de la estadística hoy por hoy en la sociedad contemporánea. Por eso apoya la tesis del autor. Entonces la respuesta es la pregunta 43. Pregunta número 44. De la forma como se enuncia en el texto, se podría afirmar que el autor A se incluye dentro de la sociedad, B es ajeno a la sociedad, C conoce la sociedad que cuestiona y D forma parte de la sociedad que cuestiona, pero la considera extraña. ¿Qué podríamos decir para la pregunta número 34? Vamos a habilitar. ¿Qué dicen ustedes? Bien, entonces 71%, 75% la opción A y el 25% la opción C. Vamos a dejar hasta allí, vamos a continuar. Listo. A ver, pregunta número 44. ¿Qué podemos afirmar allí del autor del texto? D forma parte de la sociedad que cuestiona, pero la considera extraña. En este caso, él sí hace parte un poco de la sociedad, pero él no la considera extraña porque él en realidad afirma como tal lo que ha venido siendo la sociedad. Entonces la D la descartamos. La opción C, conoce la sociedad que cuestiona y comparte su punto de vista. Sí la conoce, pero no comparte el punto de vista de la sociedad en pro de el uso, en este caso, de esa función de la estadística y todo lo que tiene que ver con esa consolidación. Por ende, la D y la C, en realidad por esa razón deberíamos descartarla. La opción B dice, es ajeno a la sociedad, mentira. Y la opción C no es la más acertada para afirmar la función del autor dentro del texto. La B dice ajeno a la sociedad que cuestiona. Él no es ajeno a la sociedad que cuestiona, obviamente, porque él la está analizando, él la conoce de manera inmediata. Él ha reflexionado en torno a esa sociedad a la que pertenece, entonces la B la descartamos también.
Y para la pregunta 44, la respuesta es la opción A, y es que se incluye dentro de la sociedad que cuestiona, que analiza, sobre la que reflexiona, ¿no? Pero se revela contra ella, o sea, está además criticándola. Es un texto argumentativo. Por ende, es lo que hace un análisis en torno a ese contexto social en el que vive y busca criticar la función que muchos de nosotros hemos aceptado y le hemos dado a ese entorno o a ese uso de la democracia, y en pro también de la función de la estadística y cómo la sociedad ha vivido hoy, una sociedad en la inmediatez. Todo lo que quiere, lo quiere para ya, de manera inmediata, sin importar los procesos, los caminos o los resultados. Bien, entonces allí en la 44, la respuesta es la opción A. Nos vamos para la pregunta 45. Bien. Ospina, el autor del texto, cita a Valery para abordar el concepto de sociedad organizada y contraponerlo, o sea, hacer un contraste, una comparación con la sociedad como tal que se ve hoy en día. En el siguiente párrafo, con una apreciación sobre la sociedad primitiva, además, la de antes también. Esto le permite a explicar el concepto de sociedad, B, ampliar su explicación, C, caracterizar o D, relacionar. ¿Cómo aborda ese concepto de sociedad organizada que dice Valery? Básicamente, ¿cuál es la función allí que le da Ospina a eso? Una función para explicar, ampliar, caracterizar o relacionar. ¿Qué dicen? Ampliar la explicación, profe. Ampliar la explicación. A ver qué dicen los demás. Igual voy a habilitar un poco la encuesta, la votación, para ver si es que de pronto tenemos estudiantes que quizás se van por otra opción allí diferente. Bien, entonces la mayoría dice que ampliar la información. Exacto. Es que resulta que básicamente lo que me hace es que amplía su explicación sobre el problema que se plantea en el texto, que él plantea, y dar autoridad a la cadena argumental, ¿cierto? Darle más fuerza, más solidez, darle más credibilidad a cada uno de sus planteamientos, a cada uno de sus puntos de vista que conecta con la temática o con el problema. Bien. Listo, son las 12:01, vamos a continuar. Nos quedan en este caso 5 preguntas. Vamos a abordar estas 5 preguntas y finalizamos allí. Aquí tenemos entonces... Nico, ¿sí? Nico, ¿Cuál era la respuesta? Te escucho, te ¿Cuál escucho. era? Opción B, 45, opción B. Opción B, ampliar. ve de Dime, bueno. Jorge. Nico, ellos el miércoles tienen refuerzo. Si tú quieres, como son las 12 y ahorita se van a poner pesado para almorzar y no van a prestar atención. Claro, Última, si tú quieres, en el refuerzo del miércoles hacemos esas 5 preguntas, las que faltan, el último reto. Listo, perfecto. Que Perfecto. Ahí los tiempos son de 60 minutos, entonces sí calza para que se puedan explicar las 5 preguntas que están faltando. Listo. En este caso, entonces el día miércoles abordamos este texto. Texto final, sí. ¿Cierto? Sí, este texto. Dale, épico además. Entonces seguiremos hablando de literatura griega, muchachos. Bien. ¿Le parece bien así, muchachos? Para que almuercen y regresen a las 2. No digan que salieron tarde y que quieren venir más tarde. Profe, ¿a que tenemos que regresar a qué hora? Confírmame. A las 2.